Buenas noches, queridos amigos y amigas. Muchas gracias a Tea y a todos mis compañeros por la invitación de poder estar aquí haciendo esta mini charla que dura solo 15 minutos. Entonces voy a ir rapidito porque la reencarnación es un tema que podríamos hacer todo un seminario, podríamos pasarnos toda la vida estudiando el proceso de la reencarnación. Pero yo creo que lo primero es ir al libro de los espíritus, porque el propio Kardec le preguntó a los espíritus si teníamos muchas existencias corporales. Y los espíritus le contestaron que sí, todos pasamos por muchas existencias físicas. Con esto ya nos podemos dar cuenta de que la vida es una sola. Desde que empezamos a existir, en el momento en que la inteligencia cósmica hace con que empecemos a existir hasta el resto de la eternidad, solo vivimos una vida, pero sí que experimentamos muchas experiencias físicas. Cada una de estas experiencias físicas, que es lo que llamamos en el espiritismo reencarnación o la encarnación, ¿no? Pues tenemos un cuerpo físico diferente. Entonces nos podríamos preguntar cuál es el objetivo entonces de la reencarnación. Y los espíritus le contestan a Kardec cuando les hace esta pregunta, diciendo que es la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. Para esto encarnamos y volvemos a encarnar una y otra vez, para seguir mejorando, para seguir progresando, para seguir limando todas estas asperezas, si lo queremos decir de una forma poética, para liberarnos de estos aspectos de nuestra personalidad que todavía nos caracterizan con mucha intensidad, que son el egoísmo, el orgullo. Pues cada nueva encarnación tenemos oportunidades múltiples que nos van dando la capacidad de relacionarnos con personas, resolver problemas y así seguir evolucionando. Sin esta obra de arte que es la ley de reencarnación, ¿dónde estaría la justicia? Pues si uno solo tuviese una única oportunidad, pues tendría que darlo todo y acabar perfecto. Pero como nosotros vemos cotidianamente que no es así, necesitamos realmente muchas encarnaciones para llegar a la perfección. No hay dos desencarnaciones iguales. Esto lo he escuchado decir muchas veces a mi compañero Alfredito. En muchas conferencias que hace nos ha explicado que no se puede generalizar la forma como una persona desencarna. Entonces lo vamos a aplicar al proceso reencarnatorio también. Así como no hay dos desencarnaciones iguales, tampoco hay reencarnaciones o procesos reencarnatorios que sean absolutamente idénticos. ¿Y esto por qué? Porque somos seres únicos. Cada espíritu, cada ser evoluciona a su propio ritmo, tiene sus necesidades de aprendizaje, tiene sus propias características, tiene aquellos que le están asistiendo en este proceso progresivo. Entonces, cada proceso reencarnatorio, cada encarnación va a ser única. Y aquí también vamos a hacer énfasis en que es un proceso. Esto porque es diferente de hablar de estado, estoy o no estoy encarnada, a hablar de un proceso. Cuando hablamos de un proceso decimos que empieza en un determinado momento y este proceso dura bastante hasta que podemos decir que está terminado. No es blanco o negro, ahora sí, ahora no, como los ceros y unos de los ordenadores de lenguaje computacional, ¿no? Un proceso reencarnatorio empieza en algún momento, vamos a poner énfasis aquí. Tienen que suceder muchísimas cosas, las variables son muy complejas y entonces esto se va desarrollando hasta que bastante después que la persona ya está, que el espíritu ya está ocupando el cuerpo físico, se da por terminado este proceso de reencarnación, ¿no? Ya está el proceso reencarnatorio terminado. Vamos a estudiar muy brevemente, porque tenemos pocos minutos, 4 casos de reencarnación, simplemente para que veamos la variedad de situaciones que pueden influenciar en una reencarnación, en un proceso reencarnatorio. El primero de ellos es este que aparece en el libro Evolución en dos mundos, que nos va a comentar Emmanuel, y nos dice que este proceso reencarnatorio, que es de los seres primitivos que ocuparon la Tierra, está sometido a las leyes naturales. Es decir, la reencarnación es una ley natural, así como la ley de la gravedad. Los espíritus reencarnamos porque existimos. Igual que el agua evapora, los espíritus, la fuerza espiritual, el principio inteligente, reencarna. No puede nos gustar más o menos, no podemos entender más o menos, podemos querer reencarnar o no,
pero es una ley natural. Entonces, esto depende de nuestra voluntad. Es así como funciona la naturaleza. Nos dice Manuel que estos seres primitivos reencarnaban sometidos únicamente a las leyes naturales. Es decir, siempre que había dos seres, masculino y femenino, que sus campos genéticos creaban la situación energética propicia para que hubiese un proceso de fecundación, entonces aquí esto atrae por la energía sexual que se genera al espíritu reencarnante y simplemente obedeciendo a leyes naturales, el espíritu reencarna. La Tierra, desafortunadamente, todavía está bastante caracterizada por un alto nivel de primitivismo. También está claro que este libro, Evolución en dos mundos, se escribió en 1959. Hay personas más optimistas que creen que igual ya no estamos tan caracterizados por el primitivismo. Yo soy más prudente. Yo creo que todavía hay muchísimos seres, si no la mayoría, en nuestro planeta Tierra, que encarnan de esta manera, simplemente obedeciendo a leyes naturales. Un segundo caso que vamos a hablar muy rápidamente también sería el caso de Sabino. Este caso de Sabino, si queréis ir al libro Acción y Reacción, es bellamente descrito por nuestro amigo André Luis y nos describe un cuadro muy conmovedor de este espíritu que tenía graves deficiencias físicas y mentales, los centros genéticos totalmente enmarañados y es un caso excepcional de rebeldía y delincuencia sistemática. Sin embargo, este espíritu está siendo ayudado en su proceso de reencarnación. Entonces, existen espíritus que pese a toda esta característica de rebeldía, haber incidido y reincidido en errores continuados, pues existen espíritus que le están ayudando a que pueda volver a encarnar, sin embargo, con las consecuencias de todos los errores que ha podido cometer en encarnaciones pasadas. Si vais al libro, vais a ver que es un caso muy conmovedor. El tercer caso, me parece que es muy conocido entre nosotros los espíritas, sería el de nuestro amigo Segismundo, también narrado por André Luis, que es un espíritu que fue medium en por lo menos una de sus encarnaciones, que fue médico en una de sus encarnaciones. Entonces tiene este interés peculiar, ¿no? Muy particular por los procesos médicos, biológicos, de cómo esto se desarrolla. Es un espíritu que no es ni altamente bueno ni malo, un caso típico, como podríamos ser cualquiera de nosotros. Este caso debería recibir su progenitor no tenía ganas de recibirle. ¿Y esto por qué? Porque en una encarnación anterior habían sido enemigos, se habían hecho daño mutuamente. Entonces su padre no quería, se negaba a que Segismundo encarnara en su seno familiar, ¿no? Existe aquí toda una intervención del plan espiritual para convencer al espíritu, ¿no? Al padre de Segismundo en desdoblamiento durante la noche de que es mejor para todo el núcleo familiar que se puedan resolver estos temas y con esta intervención el padre abre los brazos a esta encarnación y Segismundo puede reencarnar, como decíamos al principio, con el objetivo de mejorar, pues de equilibrar la balanza. Si antes había cometido equivocaciones, se había hecho daño a su padre, ahora su padre abriéndole las puertas para que reencarnara como su hijo, tendrían grandes oportunidades de amarse mutuamente y reparar los errores del pasado. El tercer caso que podemos estudiar es el del espíritu que conocemos como Francisco de Asís. Francisco de Asís encarna en Italia, escoge la familia, él mismo escoge la familia, comanda personalmente el proceso de reencarnación, es decir, él está en todo momento lúcido, durante toda la gestación no está en turbación, es decir, aquí durante todo el proceso gestacional tiene lucidez suficiente para realizar otras actividades y este proceso de lucidez simplemente lo pierde, ¿no? En el momento mismo de la encarnación. Esta encarnación está descrita por Joan Nunes Maya y el espíritu miramés en este bellísimo libro que se llama Francisco de Asís. ¿Qué vemos de estos 4 casos? Que siempre hay intervención de lo alto, que a mayor conciencia hay mayor poder en intervención sobre el proceso reencarnatorio, que siempre
este proceso se da para nuestro propio bien, para seguir progresando. Y hay 4 aspectos fundamentales que no vamos a poder hablar profundamente sobre ellos aquí, pero son aspectos que están relacionados con este proceso. Un proceso sería, un aspecto sería la cuestión de la herencia, ¿no? Siempre que hay un ser del sexo masculino, material del sexo masculino, material del sexo femenino, esto interfiere en la producción de un nuevo cuerpo. Es necesario que haya fecundación, pero la fecundación sucede en 2 niveles, en nivel físico y en nivel espiritual. Espiritual en el momento de la ligación entre el espíritu reencarnante y este cuerpo que está en formación. Y tenemos de estos 2 últimos aspectos, que son la cuestión de la programación reencarnatoria, que puede haber o puede no haber. Como hemos visto, los seres primitivos pues reencarnan obedeciendo las leyes naturales, y los seres que son más conscientes, más lúcidos, más elevados, pueden llegar a ellos mismos planificar su proceso reencarnatorio. Por último, sería la cuestión de la energía sexual, que es este dínamo, esto que hace con que sea posible que esta ley natural se ponga en acción. Hay creación, hay creación siempre que haya fecundación. Las formas físicas, como nos dice Chico Xavier también, a través, André Luis, a través de las manos de Chico Xavier, las formas físicas descienden de las uniones físicas. Como decía, la cuestión de la herencia. Hay 2 cuerpos que están ofreciendo material genético. Este material genético va a contribuir a la formación de este cuerpo. Y las formas espirituales proceden de uniones espirituales, que es la unión de este espíritu reencarnante al cuerpo físico. Esto creo que ya queda bastante claro con lo que hemos comentado antes, y vamos a hacer un pequeño estudio rápidamente del proceso reencarnatorio, simplemente para centrarnos, ¿no?, en el tema de Segismundo, y que veamos bien esta cuestión de la fecundación en aspecto físico y la fecundación en aspecto espiritual. Veamos que nos explica André Luis que 20 días después, primero el proceso empieza con la miniaturización del cuerpo espiritual. Bueno, empieza, no, vamos a poner aquí como primer paso, pero ya hemos dicho que los espíritus habían pedido al padre de Segismundo que le aceptara. Él se negaba. Hubo todo este proceso de negociación. Al final lo acepta. Esto ya lo podemos entender como parte del proceso reencarnatorio. Y en el momento en que vamos a decir que nos ponemos en el proceso reencarnatorio mismo, ¿no?, existe la miniaturización del cuerpo espiritual. Luego sucede la unión magnética del material, del espíritu de la madre al espíritu reencarnante. Después nos explica André Luis que existe la unión del espermatozoide al óvulo. Entonces, si primero estábamos hablando de una unión que es magnética, que es energética, luego vamos a hablar de la unión de la forma física. Y por último, sucede lo que es la unión del espíritu al óvulo fecundado. Si nosotros nos fijamos en todo el proceso como nos describe André Luis, vamos a ver que suceden 20 días después de la fecundación física, se da por terminada la operación inicial de ligación del espíritu reencarnante al nuevo cuerpo. Y esta ligación solo se va a dar por terminada, ¿no?, concluida a los 7 años del espíritu reencarnante. Entonces vemos que es realmente un proceso muy largo, el proceso reencarnatorio, que empieza con la negociación con los padres de aceptar a este niño que va a ser Segismundo, y se da por concluido el proceso reencarnatorio cuando Segismundo ya tiene 7 años. Y vemos también aquí que primero sucede la unión del espermatozoide al óvulo, y luego enseguida, pues un cuarto de hora más tarde, nos dice André Luis, sucede la unión del espíritu al óvulo fecundado. La planificación reencarnatoria, podemos decir entonces que se puede comparar a la asistencia misma que recibimos en los partos. Igual que nosotros cuando vamos a parir un bebé, ¿no? Hay mujeres que lo hacen en sus casas sin ninguna asistencia, sin ninguna anestesia, ¿no?, simplemente porque ha llegado el momento, y un niño que ha llegado a 9 meses tiene que nacer, pues entra en trabajo de parto y da a luz a este niño.
Pues lo mismo sucede con las cuestiones de la reencarnación, del proceso reencarnatorio. Igual que hay mujeres que van a dar a luz de esta manera, hay otras que van a hospitales, tienen una gran asistencia, todo el proceso tal vez ha estado acompañado, ¿no? Incluso buscado desde el deseo de los padres, porque no podían tener hijos, etcétera. La metáfora es simplemente para que entendamos que la planificación reencarnatoria es algo que puede suceder y que es tan variada como de espíritus existimos en la Tierra, bueno, en el universo, porque también entendido como una ley natural podemos entender que está en todas partes. Yo creo que hasta aquí llegamos a mis 15 minutos y podemos pasar a preguntas si queréis.